El proyecto de Una razón de peso surge desde la Concejalía de Sanidad a través de presupuestos participativos, por una necesidad de salud real que cada vez afecta a más gente y cada vez a más niños. De ahí que sea nuestra razón de peso. Buscábamos un enfoque diferente, erradicar la idea de dieta con todas sus restricciones y temporalidad. Queremos que consigan un cambio en su rutina diaria desde 3 puntos de vista diferentes. Queríamos hacer equipo junto con 3 profesionales: Consuelo, nuestra nutricionista, Carolina, la psicóloga, y Antonio, que es licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte. Mientras estábamos gestando el proyecto, el equipo siempre hablábamos de 3 patas y nos dimos cuenta que era fundamental que hubiera una cuarta, que se implicara igual para conseguir el equilibrio, y esa cuarta es cada una de las personas que forman parte de ese equipo, que necesitan tener un compromiso y una ilusión para que todo pueda funcionar. El proyecto en sí consta de 2 actividades. Por un lado, un grupo cerrado de 12 personas seleccionadas donde el exceso de peso ya es un verdadero problema, y por otro lado, talleres abiertos a la comunidad para concienciar sobre el sobrepeso y lo importante que es seguir un estilo de vida saludable. Padecer obesidad o exceso de peso nos condiciona tremendamente a la hora de padecer algunas enfermedades, sobre todo de origen metabólico, como puede ser hipertensión, diabetes, riesgo cardiovascular, e incluso algunos tipos de cáncer están relacionados con el exceso de peso y con la obesidad. De hecho, pues el exceso de peso, mucho más allá de ser un problema estético, es un problema de salud. Y muchas veces la solución que acabamos adoptando frente al exceso de peso, que es ponernos a dieta, no funciona, pero no funciona porque el concepto en sí mismo de ponerse a dieta con una fecha de inicio y una fecha de fin, al final acaba haciendo que cuando termines ese calvario que has comenzado como una dieta, vuelvas otra vez a tus hábitos anteriores, con lo cual vuelvas otra vez a ganar esos kilos que has perdido, e incluso alguno más. De hecho, se entra en un círculo vicioso del que a veces, cuantas más dietas se hayan llevado a la práctica, más difícil es de poner fin. A nivel psicológico, el exceso de peso nos condiciona sobre todo en autoestima y en autoconcepto. Sí que es cierto que varía por edades. Centrándonos en la población adulta, podemos ver que interfiere y termina contaminando áreas como la laboral, la social, la familiar y la sexual. Además, encontramos patrones de aprendizaje muy similares en gran parte del grupo, que se instauran en una infancia muy temprana. Por ejemplo, yo siempre suelo poner la anécdota de ver a niños de un añito, de añito y medio, en el que los padres le están dando una bolsa de gusanitos o de patatas para intentar ya que se calme, o por aburrimiento para tenerle entretenido, por lo que terminamos aprendiendo, antes de tener capacidad para el lenguaje, cómo podemos calmarnos a través de la comida. La mejor parte de todo esto es que podemos desaprender estos comportamientos, lo que pasa que es un proceso largo. Bueno, pues el exceso de peso nos condiciona negativamente desde muchos ámbitos. En primer lugar, afecta a la función de la insulina, que es la hormona que segrega el páncreas y hace que nuestro organismo pueda utilizar esa glucosa. Eso conlleva que pueda aparecer más fácilmente la diabetes. Luego, a nivel articular, el sobrepeso nos afecta a las articulaciones, apareciendo dolores, apareciendo inflamación, artrosis. A nivel del sistema circulatorio, hace que esos conductos, las venas, las arterias, se puedan obstruir, que aparezca la arteriosclerosis, aumenta la tensión arterial, aumenta el colesterol. Luego también a nivel visual, a nivel de la composición corporal, eso también afecta mentalmente, psicológicamente, puede llegar a bajar la autoestima, a producir depresiones. El exceso de peso afecta muy negativamente desde muchos ámbitos.
La alimentación es importante porque puede condicionar y de hecho condiciona tanto nuestra salud presente en muchos casos como la salud futura. El hecho de alimentarse es algo que todos, o de comer, es algo que todos realizamos durante el día unas 2-3 veces mínimo. Y no solamente hay que tomar las elecciones a la hora de qué comemos ahora mismo, sino que ya cuando vamos al supermercado tenemos que estar tomando un montón de decisiones. La oferta alimentaria, de hecho, cada vez se amplía más y lo que podemos encontrar en el supermercado suelen ser alimentos que cada vez están más cargados de grasas de muy mala calidad y de azúcares. Con lo cual, el hecho de ir a comprar ya simplemente nos pone en una situación un tanto difícil de qué es lo que nos llevamos a casa. Con lo cual, a mí me parece que es muy importante que las personas sepan tomar elecciones en base, bueno, que puedan tener un criterio a la hora de decidir, para que el hecho de alimentarnos, de comer, de comprar en nuestro día a día no se convierta en un arma de doble filo. Bueno, mi parte de psicología creo que es muy importante porque une mucho los hábitos que tenemos que instaurar entre nutrición y entre deporte y ejercicio. Entonces, vemos a muchas personas que llegan a nosotros que han intentado adelgazar en numerosas ocasiones y ya vienen con mucho desgaste, que son emociones pues, que suelen tener mucho que ver con la desesperanza, con la ansiedad, con la frustración. Entonces, toda esa parte la tenemos que trabajar psicológicamente y sí que es cierto que todas las creencias, los pensamientos, las emociones que tenemos son los que nos hacen elegir y seleccionar cómo, por ejemplo, los alimentos, cómo prepararlos, qué cantidades tomar. Es un campo que tiene mucho más de psicológico de lo que nos pensamos. Bueno, pues en primer lugar el ejercicio físico orientado al problema que nos ocupa, que es el sobrepeso, lo que hace es aumentar nuestro gasto calórico. Yo mediante la alimentación ingiero una serie de calorías, las cuales o las gasto o al final esas calorías se van a ir acumulando a modo de grasa. Luego, a nivel de nuestra condición física, mejoramos con el entrenamiento de fuerza. Lo que hacemos es aumentar nuestro metabolismo basal. Es ese gasto que tenemos sin hacer nada. Ahora, por ejemplo, yo para estar aquí tengo un gasto calórico, necesito una cantidad de energía. Lo que hacemos con un entrenamiento de fuerza es que consuma más, que necesite gastar más para hacer lo mismo, con lo cual eso también ayuda a ese balance energético de la ingesta y de lo que gasto. A nivel del entrenamiento de resistencia, lo que vamos a hacer es mejorar nuestro sistema circulatorio, los problemas que hablábamos antes de obstrucciones, de posibles riesgos de infarto. Vamos a mejorar esos aspectos y además con un entrenamiento específico, dependiendo de la edad, del ritmo, de la intensidad, es el entrenamiento que nos va a permitir empezar a quemar grasa, utilizar la grasa como fuente de energía. Con un entrenamiento de flexibilidad lo que vamos a ganar, aparte de más cosas, es la sensación, la calidad de vida. Nos va a permitir movernos mejor, nos va a permitir estar más ágiles y eso es calidad de vida. Y por último hay muchísimos factores, pero también señalar la producción de endorfinas, las hormonas del placer. El hacer ejercicio engancha, gusta. Y todo esto hace que también, como hablábamos antes, pues podamos contrarrestar esas posibles depresiones, esa baja autoestima, con lo cual el ejercicio físico es muy importante. No solo necesario, sino me parece imprescindible que sea un abordaje interdisciplinar, porque de alguna manera cuando nosotros intentamos hacer cambios a nivel nutricional, a nivel dietético, el hecho de que vayan acompañados de cambios también en los hábitos de actividad física ayuda muchísimo al éxito de la intervención. Y ya desde un punto de vista psicológico también me parece muy importante porque en la mayoría de las ocasiones las personas no comemos por hambre fisiológica, sino más bien por hambre emocional. De ahí el hecho de que sea indispensable que haya una psicóloga en este proyecto para que pueda ayudar a las personas a gestionar esas emociones que a veces son las que nos incitan a comer cuando realmente no tenemos hambre. El abordaje interdisciplinar es súper necesario. ¿Por qué? Porque nunca se han tenido en cuenta los factores psicológicos en este proceso. Entonces hay una industria muy amplia y muy potente que está dirigida a adelgazar y al culto al cuerpo, ¿no? Tanto por los gimnasios como por las dietas. Entonces encontramos contenidos multimedia continuamente con el último grito de dietas milagro, de rutinas
de ejercicio que no están orientadas desde un plano de la salud, sino meramente estético. Entonces, ¿esto qué va a producir? Que en algunas ocasiones también las publicaciones vengan acompañadas de dietistas y nutricionistas de prestigio, por lo que el consumidor, cuando está leyendo ese tipo de contenidos, tiende a minimizar los criterios de racionalidad y decir, bueno, me fío, entonces inicio una dieta, ¿no? Sin embargo, como ya te comentaba, es muy complicado el poder mantener a largo plazo lo que nos están vendiendo, lo que nos están proponiendo. Entonces la psicología lo que haría sería enlazar un puente entre la nutrición y entre el ejercicio físico y ayudar y solucionar a mantener esos hábitos, esa instauración de hábitos de manera permanente. El abordaje interdisciplinar es imprescindible para llegar a buen puerto. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con personas que llevan casi toda su vida con unos hábitos alimenticios y con unos hábitos o no hábitos deportivos. Con lo cual, o atajamos desde esos 3 puntos de vista el problema o este sobrepeso, o es muy fácil que no lleguemos a buen puerto. Tenemos que cambiar unos hábitos alimenticios, los cuales llevamos manteniendo durante muchísimos años, y hay personas que en su vida han hecho ejercicio físico y tenemos poquito a poco que ir metiendo ese hábito de vida, y para esto es imprescindible ser fuerte de mente, estar fuerte mentalmente y estar convencido de que se puede conseguir. Con lo cual o atajamos el problema desde estos 3 ámbitos o es muy fácil que no consigamos los objetivos. Lo que he intentado desde el punto de vista nutricional sobre todo ha sido concienciar a los participantes en el proyecto de que no se trataba, como he dicho antes, de hacer dieta, sino de que más bien enseñarles una serie de cuestiones sobre fisiología y sobre cómo actúan los componentes de los alimentos, para que ellos poco a poco fueran haciendo cambios en sus hábitos de su día a día, pero que los fueran implementando poco a poco. Es decir, se ha hecho un abordaje más bien desde el punto de vista de educación nutricional, más que desde la privación, esa de la que hablábamos antes, que no me parece nada aconsejable. Obviamente ha habido algunos alimentos que ha habido que restringir, al menos relativamente, pero bueno, siempre ellos han tenido el conocimiento de por qué tenían que hacer ese cambio en su día a día, en su alimentación, porque yo creo que cuando uno sabe el porqué de las cosas, cuando tiene el motivo, le es mucho más fácil hacer el cambio. El enfoque de los talleres ha sido muy diverso. Sí que es cierto que en un primer momento me planteé unos objetivos, pero luego a lo largo de ver la problemática del grupo en específico he ido centrando mucho los contenidos en lo que me pensaba que iba a ser mejor para ellos. Entonces hemos trabajado muchísimas técnicas. Por enumerarte algunas de las que hemos estado haciendo mayor hincapié han sido técnicas de autocontrol. Hemos aprendido a respirar, técnicas de respiración, dinámicas de autoestima, de autoconcepto, reestructuración cognitiva para controlar los pensamientos negativos. Luego también hemos trabajado una parte muy fisiológica de identificar las señales de saciedad, los diferentes tipos de saciedad que tenemos, que eso también hace que muchas veces tengamos más hambre de un tipo que de otra, identificar el hambre emocional del hambre fisiológica. Y sobre todo el que puedan tener herramientas para identificar las situaciones en las que por emoción o estrés o conflictos personales o familiares se puedan llegar a tener situaciones en las que se consuma un alto contenido calórico. Bueno, pues en estos talleres a nivel de la actividad física, en primer lugar vimos un poquito cómo era el grupo, qué características tenían, con qué hábitos de ejercicio venían. No hemos querido ser muy estrictos en cuanto a un programa de entrenamiento para conseguir nuestros objetivos, por lo que hablábamos antes, había personas que no habían hecho ejercicio en su vida, entonces el de golpe y porrazo meter un entrenamiento con unos días fijos y un tipo de sistema de entrenamiento era contraproducente. Entonces hemos ido muy paulatinamente, muy poquito a poco. Hemos intentado que conocieran los efectos beneficiosos del ejercicio, que vieran que es algo muy fácil, que es una herramienta que tienen en su mano, que podían utilizar cuando quisieran y que les iba a venir y les iba a aportar muchísimos beneficios. Entonces lo que hemos intentado es que conozcan estos beneficios, que empezasen a tener un gusto por la actividad física, que vieran distintos tipos de entrenamiento, que no se hiciera monótono.
Y así poquito a poco lo que hemos intentado y creo que hemos conseguido es que gente que no ha hecho nunca ejercicio físico empiece a hacer, incluso le esté pillando el gusto. Y eso es el mejor regalo y el mejor premio que podíamos conseguir con este taller. La experiencia ha sido tremendamente positiva, ha sido muy enriquecedora, yo creo, para todos hemos aprendido. Bueno, pues he tenido la suerte de contar con unos compañeros con los que he trabajado muy cómoda, muy a gusto, me han hecho todo como mucho más fácil y además es que el grupo ha creado muchísima cohesión entre ellos, se han ayudado, se han motivado un montón y eso realmente es que impulsa todo muchísimo más. De manera que bueno, pues no puedo decir nada más que me siento honrada de haber podido participar en este proyecto y que por otra parte creo que es de agradecer al Ayuntamiento y en concreto a la Concejalía de Sanidad el hecho de que hayan tenido la sensibilidad de hacer llegar este proyecto a la población, que en definitiva ha sido un proyecto de intervención, pero que desde el punto de vista de prevención, ojalá las administraciones locales en general tomaran cartas en el asunto, porque al final también, tanto la intervención que hemos hecho en este proyecto como la prevención, acaba siendo una inversión de futuro. La valoración en general del proyecto ha sido mucho más positiva de lo que nos habíamos marcado en un principio. Establecimos unos objetivos muy ambiciosos y la verdad que los hemos cumplido con creces. El proyecto se ha centrado aproximadamente en 4 meses, nos queda una sesión de finalización y de seguimiento en septiembre, pero esperamos continuar con el grupo para poder marcar otra vez otros objetivos un poquito más exigentes esta vez en reducción de peso, pero el grupo se ha involucrado muchísimo. La parte más novedosa por mi parte en psicología es que el grupo sí que había iniciado un montón de veces dietas, habían intentado hacer ejercicio, este cambio de hábitos que les costaba tanto en otras ocasiones. Y mi parte, como ya digo, pues ha implicado mucho que no haya fracasos o abandonos en ninguno de los miembros del grupo, el poder recolocar en momentos necesarios el ánimo, el estado y la inestabilidad que surge en algunos de los momentos, porque es un trabajo muy duro el cambio de estos hábitos. Entonces, bueno, el grupo además nos ha ofrecido muchísima información a cada uno de nosotros sobre lo que le ha parecido, lo que les hemos aportado, y ese salario emocional nos lo llevamos a casa casi con más valor que todo el trabajo realizado y el esfuerzo por nuestra parte. Así que estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho. El grupo ha conseguido también una energía entre ellos de apoyo, de resiliencias, y ha sido un trabajo fantástico, la verdad. Ha sido una experiencia muy buena, muy gratificante. A mí me ha sorprendido en todos los niveles. A nivel laboral, a nivel profesional, era más o menos un ámbito nuevo para mí, el trabajar con el ejercicio relacionado directamente con el sobrepeso, con la obesidad, y sobre todo a nivel personal, ¿no? Se ha creado un grupo increíble, un grupo de 12 personas, los cuales entre ellos han tenido un rollo buenísimo, desde el primer momento han congeniado, se ha creado un clima inmejorable. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos emocionado, hemos hablado de cosas íntimas, nos hemos abierto. Ha sido una experiencia de verdad que cuando Leticia nos presentó el proyecto era ilusionante en sí, pero ha sobrepasado todas las expectativas. Ha sido una gozada poder formar parte de este grupo de trabajo. Con el taller de Dietas Milagro lo que hemos intentado es que sobre todo la gente desde el principio, porque es el primero además que hicimos, que la gente tenga en cuenta que las dietas, como he dicho antes, no sirven absolutamente para nada. De manera que vieran el porqué. Hay algunas veces que nos embarcamos en dietas que no tienen ningún sentido y que al final lo único que acaban produciendo es un efecto rebote que a la larga nos van a perpetuar, por decirlo de alguna manera, cada vez más en el sobrepeso. Las dietas no funcionan. O sea, la dieta cuando yo me la planteo con que empiezo en tal fecha y termino en tal otra, no funciona así. Y no funciona así porque mientras no aprendamos a comer, nos va a acabar ocurriendo esto, lo que se llama el efecto rebote. Hay un montón de causas por las que uno puede tener tendencia a coger más peso. Pero también os aseguro una cosa, que mucha gente se escuda en lo de es que yo engordo porque lo mío es genético. Yo tengo tendencia genética a engordar. Sí, perfectamente. Claro, la podemos tener, muchos de nosotros la tenemos.
pero otra cosa es lo que tú hagas con esa tendencia genética que tienes. Es como el que tiene una pistola que depende y está cargada. La nuestra, desgraciadamente, los que tenemos tendencia a engordar, la pistola está cargada. Pero todo va a depender de qué hagas tú con esa pistola, si la disparas o no. Y eso va a tener que ver con lo que hagas con tu medio, con el medio que te rodea, lo que comas en el día a día. Cuando nos ponemos en este tipo de dietas locas de ahora me pongo a adelgazar y después vuelvo a hacer otra vez lo que me da la gana, pues acaba ocurriendo esto. Que si parto de esta base y me pongo una dieta de esas que veíamos al principio muy hipocalórica, que aportan muy pocas calorías, lo que voy a hacer, claro, voy a bajar de peso, me voy a quedar aquí. Estos son los cánones que me exige la sociedad donde yo tengo que estar fantástica y maravillosa, ahora estoy genial. Te quedas ahí, pero ¿qué va a ocurrir? Que si nadie te ha enseñado a comer correctamente, vas a volver a hacer lo que estabas haciendo antes. ¿Cuál es el peligro? Que cada vez que subas aquí un escalón, el problema es que cuando has bajado aquí has perdido no solamente grasa, sino también músculo. ¿Qué vas a recuperar en cuanto empieces a comer otra vez normal? Grasa. Si no te pones a hacer ejercicio, vamos, de forma casi desenfrenada, no vas a recuperar músculo. Y esto no lo hacemos casi ninguno. O sea, nos ponemos a dieta, terminamos la dieta, el ejercicio nos olvidamos de él y empezamos a comer otra vez casi normalmente, porque al principio parece como que no subimos mucho. De lo que no nos damos cuenta es que hemos ido cambiando esa composición corporal. Con el taller de marketing lo que he pretendido es que la gente sepa o bueno, pueda adoptar un espíritu, si no más críticos y tener un poco más de criterio a la hora de escuchar esos anuncios con los que nos bombardean con todos los alimentos funcionales enriquecidos en productos para adelgazar, productos bajos en calorías, que tengan un concepto muy claro para que a la hora de que vean un anuncio no se dejen llevar por cantos de sirena o bueno, no se dejen embaucar por vendedores de humo. Tomate, y aporta un montón de calorías, pero es que como veis casi todo lo que le echan para que sea artesano y para que además tú cuando lo compres tengas una muy buena experiencia y te parezca algo muy rico, son cantidades industriales de azúcar y de aceite. Pues en el taller de etiquetado lo que hemos pretendido es que fuera eminentemente práctico, es decir, que la gente pudiera llevar a la práctica lo que yo les contaba, porque poder interpretar una etiqueta puede ser lo más complicado del mundo, pero al menos lo que se pretendía es que se llevaran una serie de conceptos muy básicos y una serie de tips para que cuando vayan al súper sean capaces de mirar una etiqueta, fijarse en 4 cosas básicas como mínimo y sean capaces también de hacer mejores elecciones. Eso al final se convirtió en una práctica donde se habían llevado un montón de etiquetas y estuvimos viendo, sobre todo una de las cosas que les decía que tenían que poner más atención eran azúcar y grasas, y eso es lo que estuvimos midiendo, azúcar y grasas que tenían los alimentos que habían llevado allí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de etiquetado, porque es muy importante cuando uno quiere cuidarse, pero yo me imagino que todos los que estáis aquí, los que están tanto en el grupo cerrado como los que vienen al taller de forma individual, una de vuestras preocupaciones es lo que comemos y si de alguna forma nos podemos alimentar mejor. Y claro, uno puede tener unas decisiones mejores si tiene los conocimientos mejores, con lo cual el hecho de cuidarse acorde a la alimentación va a tener que ver por una parte con la voluntad que nosotros le pongamos. Pero claro, si no tenemos un buen criterio y no tenemos información acerca de lo que nos estamos llevando a la boca, pues toda esa voluntad se puede quedar en nada al final. Hay un factor que es muy interesante, por ejemplo, que sería el estrés. Y el estrés influye mucho en la asimilación, en la digestión y en la sintetización de los nutrientes. Por lo que cuando estamos nerviosos no recibimos el aporte nutricional necesario. Lo que hace nuestro cerebro es que activa el sistema nervioso. El sistema nervioso es el primero en recibir este ataque y nos prepara para ayudarnos a sobrevivir realmente. Lo que pasa que a día de hoy todavía no tenemos la capacidad para distinguir entre un estrés real o uno que esté autoinducido por nosotros. Entonces, esto a nivel práctico pues sucedería, por ejemplo, cuando estás frustrado y no consigues los resultados deseados, tu cuerpo entra en un estado de estrés, que sería un estado de emergencia, y la digestión se enlentece o paraliza, por lo que el mero pensamiento de querer estar cada vez más delgado impediría mejorar los resultados. De la palabra control tenéis una connotación muy negativa. El control de las emociones no supone volvernos una máquina que nos permite no sentir emociones o elegir lo que voy a gestionarlas, que decir, yo prefiero gestionarlas, pero no sé, ¿sabes? Por ejemplo, se va mucho a consulta por el control de la ira, ¿vale?
Pero para mí, sobre todo ahora que estamos, lo siento, casi en mayoría femenina, lo que más nos tienen que enseñar a controlar es el amor y el apego en la mujer especialmente, porque somos las primeras que dejamos de hacer cosas cuando estamos enamoradísimas. Entonces, cuando, además hace poquito hablaba del tema, ¿no? De, no, jolín, es que tú racionalizas mucho el amor, es que tú no te dejas llevar, es que, vamos a ver, si una cosa es sentir, experimentar, y otra cosa es no poner ningún tipo de control a lo que sentimos, ya sea tanto en positivo como en negativo, ¿no? Entonces, la ira parece que se tiene que controlar, sobre todo ahora que estás criando a tus hijos, porque ahí hay una función en la que tú no te vas a sentir cómoda con una crianza en la que de repente te ves muy sobrecargada y además que se retroalimenta, que uno aprende a enfadarse ya por todo, ¿no? Pero hay situaciones, como puede ser, ya os digo, la emoción de amor, que nos convendría casi mucho más aprender a controlar. Entonces, el control de la emoción no supone no experimentarla o no sentirla, sino en el momento en el que yo estoy viendo que hay cualquier tipo de emoción que me supera, en el que yo no estoy cómodo sintiendo lo que estoy sintiendo, es o cuando los demás me lo dicen, porque en caso hay veces de la ira que no, pero si yo no me he enfadado, en fin, dile algo, ¿no? Entonces, hay veces que necesitamos de los ojos de otra persona. Entonces, el control es lo que os comento, no va por una connotación negativa, sino decir, cuando ya se me está yendo de las manos, cuando veo, o sea, en esos días en los que te parece que, pues por ejemplo, ante una ruptura sentimental y que rebosa la tristeza, pues me voy a matar, porque yo sin este hombre, sin esta mujer, no puedo vivir. Entonces, ahí nos está dominando. Si desgraciadamente hay algún momento en la vida en la que todos vamos a pasar por eso, que tengáis herramientas para poder combatir esas situaciones. Entonces, para eso hay que hacerlo cuando uno está equilibrado y sano mentalmente, porque si lo hago desde una perspectiva en la que estoy muy bajito, en una depresión, me va a costar mucho más. Entonces, no significa que no se pueda hacer, porque este es el trabajo que se hace en terapia, ya os digo. Entonces, en la terapia nos llega a la gente muy bajita, y intentamos hacer este trabajo. Pero si nos hubieran enseñado esto con 5 años, imaginaros la capacidad que tendríamos de controlar, ya os digo, controlar desde mi punto de vista, de meter las emociones en un contexto que sea favorable para nosotros. En este primer taller el objetivo era conocer un poquito nuestro cuerpo, nuestro organismo, cómo funcionan nuestros sistemas, en especial los más relacionados con la actividad física. Y hablamos también de una estructura muy importante a nivel físico, a nivel de salud, que nos da muchos problemas a la mayoría de las personas, como es la columna vertebral. Pues la espalda es exactamente igual. Si yo tengo una espalda flexible, es decir, que la puedo mover, y la tengo fuerte, es más difícil que tenga patologías a nivel discal de ese tipo. Hiperlordosis, hipercifosis. Esto es real. Esto es real. Parte genética, parte postural, parte de hábitos. Lo de la mamá, si ponte respeto que te vas a ir chepa. Pues hombre, un poco... Pero sí, postural. Esto es postural. Esto al final, imaginaos que yo siempre me siento así. Siempre. La musculatura de adelante se acorta y la musculatura de atrás se alarga. Si yo no hago nada, que es lo que hablábamos, si yo no fortalezco bien esa musculatura, si yo no estiro bien esta musculatura, al final me quedo así. En este segundo taller lo que pretendíamos era poner en práctica un poquito los conocimientos teóricos que vimos en el primer taller y realizamos distintos tipos de entrenamiento. Realizamos unos entrenamientos de movilidad articular y de unos ejercicios de movilidad articular y de trabajo de la flexibilidad. Hicimos unos ejercicios, un entrenamiento de tonificación muscular. Posteriormente pasamos a hacer un entrenamiento en circuito para aumentar ese trabajo o esa influencia de la resistencia y terminamos haciendo unos ejercicios específicos para el trabajo y el cuidado de nuestra columna vertebral, de nuestra espalda. Tenemos que diferenciar entre actividad física y ejercicio físico. La actividad física, como veis ahí, es cualquier tipo de movimiento que implique mi musculatura y que suponga un gasto por encima del metabolismo basal. Con la edad cuesta mucho más, pero se puede contrarrestar con el ejercicio. Muchas de las
de los motivos por los cuales con la edad nos es mucho más difícil perder peso es porque no hacemos de manera habitual ejercicio. Una de las razones, por ejemplo, si tú haces ejercicio físico cuando llegas a una edad, lo que vas a hacer es evitar el deterioro muscular, entre otras cosas, pero vas a evitar el deterioro muscular. Con la edad vamos perdiendo masa muscular. Esa masa muscular perdida lo que hace es que nosotros, nuestro metabolismo basal, del que hablábamos antes, cada vez sea más bajo. Y eso significa que yo, haciendo lo mismo, consumo menos. Y si consumo menos y como lo mismo, almaceno más. Y si almaceno más y no hago ejercicio, es mucho más fácil pillar peso cuando llego a una determinada edad. A nivel de la osteoporosis, la pérdida de calcio, cuando llegamos a una edad, el ejercicio físico es lo único efectivo que va a hacer que yo no pierda ese calcio. Esa tensión muscular al tirar del tendón del hueso es lo que me va a hacer que el hueso se estimule y siga produciendo hueso y no siga perdiendo calcio. Es muy importante, es muy importante la práctica de un ejercicio físico. Y es muy complicado introducirlo en nuestra vida, lo es. Pero es como todo, yo me lavo los dientes todos los días, yo como todos los días, yo trabajo todos los días, es introducirlo como hábito. Y una vez que está hecho un hábito, pues las mejoras son increíbles. Que aparte de todos los beneficios de los que estamos hablando, a nivel psicológico el ejercicio lo que hace es liberar unas endorfinas, unas sustancias del placer que se llaman. Entonces, la no práctica de un ejercicio físico favorece que yo tenga un estado de ánimo más bajo, que puedan llegar episodios de depresión, que esté más irascible, más cambios de humor. El ejercicio físico también nos ayuda en este aspecto. El ejercicio es algo muy desagradecido porque tú te cuesta muchísimo introducirlo en tu vida, te cuesta empezar a conseguir los objetivos, pero si hay un momento de parón en el que yo paro ese entrenamiento, esa actividad ya planificada, organizada, en cuanto yo lo dejo, pierdo esos beneficios muy rápido, muy rápido. También es verdad que el cuerpo, no sé si lo habéis oído alguna vez, que el dicho de el cuerpo tiene memoria. Es verdad que una persona activa, si lo deja un tiempo y luego vuelve a pillar la forma física mucho antes que alguien que empieza de nuevas. Es verdad que el cuerpo tiene memoria, pero es algo muy desagradecido. Cuesta empezar, cuesta obtener resultados y no cuesta nada perderlos. Entonces es desagradecido. La inactividad física es responsable de 2 millones de muertes anuales. La obesidad es la segunda causa de mortalidad prematura y evitable. La primera es el tabaco. Y en torno al 70% de los españoles son inactivos. Inactivos, recordad lo que es. Pueden tener un trabajo, como Trini, que no para. Pero en su tiempo libre no lo dedican a hacer ejercicio físico. Estamos hablando del cuerpo que es nuestro, que no tenemos que pagar por él, que lo tenemos aquí. Y estamos hablando de ejercicio físico. Algo que está en mi mano hacerlo, que no necesito ir a un gimnasio, que no necesito gastarme dinero en que me aporten esos beneficios. Es algo que está en mi mano. Y mirad los datos. Hay hospitales en los que ya sí van por esa línea, pero hasta ahora yo lo que me he encontrado es muy protocolario y muy... ¿Qué tienes? Hipertensión, pastilla. ¿Qué tienes? Colesterol, pastilla. ¿Qué tienes? Y son aspectos, son enfermedades que se pueden mantener a raya con el ejercicio. El entrenamiento de resistencia, es decir, un ejercicio prolongado en el tiempo, con una intensidad adecuada y personalizado para mí, me va a hacer al final utilizar la grasa como fuente de energía. Yo para hacer un ejercicio tengo como 3 depósitos de energía, así simplificando, pero la grasa solo tiro de él cuando llevo un buen rato haciendo ejercicio físico. Bueno, pues un entrenamiento de resistencia, que podría ser cuando nosotros trabajamos en circuito, en clase, ese tipo de entrenamiento mantenido un cierto tiempo haría que nosotros tirásemos de grasa como fuente. El músculo es como una gomita de estas que usamos en la cocina para el pan Bimbo, de estas elásticas. Es igual. Tiene la capacidad de contraerse y tiene la capacidad de estirarse. Si yo solo lo contraigo, al final ese músculo, esas fibras musculares, por inercia, por tendencia, van a perder su longitud normal. Es decir, si mi músculo tiene que tener una longitud así, si yo no estiro y hago ejercicio, y más
intenso, al final el músculo se va a quedar así. ¿Y esto qué pasa? Que lo que no va a cambiar es el hueso, que el origen y la inserción del músculo van a ser los mismos. Pero si mi músculo está más acortado, eso va a provocarme muchos dolores, a nivel muscular, contracturas, a nivel de lesiones, a nivel articular. Entonces el trabajo de flexibilidad es importantísimo.